Buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos a estos conversatorios. El día de hoy vamos a estar con Daniel Salvatierra. Él es psicólogo, además ingeniero electrónico y hace más de 20 años o 25 años está con sus terapias de sueños desde la simbología. Bueno, hoy estoy con gafitas porque miren lo que estoy leyendo. Yo no sé si allá lo ven al revés. Se llama Los misterios de lo femenino. Es un muy bello libro con oráculo, con carticas, y me tiene encantada porque es el principio de lo femenino tanto para hombres como para mujeres. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la sombra. Y para eso está Salvatierra, que vamos a hablar sobre ese aspecto que tantos problemas nos causa porque a veces no lo aceptamos. Hola Daniel, buenas noches, bienvenidos a este, a este encuentro que hacemos cada día a las 8 de la noche. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo a todos las personas que están entrando al chat. Qué rico que nos volvamos a ver y hoy vamos a hablar de un tema Mm, excelente. claro, mira, nos están saludando desde Popayán. Qué rico, como me gusta esa ciudad. Hermosísima, colonial. Bueno, Daniel, empecemos en materia. ¿Qué es la sombra? Bueno, la sombra es uno de los temas que a mí me ha parecido como más, digamos, como de mi gusto, Sí, porque yo he visto que es uno de los aspectos que las personas normalmente, se me escucha bien. muy bien. Pues yo te escucho muy bien. ¿Ustedes cómo nos escuchan y cómo nos están viendo? A ver qué nos responden. A ver qué Sí, dice yo. señor. Bueno, Esa camisa está toda bonita, mejor dicho. De lujo para esta cita de la noche. Dani, la sombra es un tema que a todos en algún momento de la vida le hemos huido. Siempre estamos pensando en que solo mostramos de nosotros lo mejor y solo aceptar lo bonito, lo iluminado, lo que todo el mundo acepta. Y hay aspectos que tenemos que no los aceptamos y al fin de los tiempos nos causan problemas porque cuando no aceptamos la totalidad de lo que somos, pues nos enfermamos física y emocionalmente. Aleja Machado está saludando. Hola Aleja. Bueno, ¿qué dices tú? sí, Jung tenía unas palabras acerca de la sombra muy interesantes, porque el hombre decía que no nos ¿Cuál, iluminamos más cuál por hombre? imaginar figuras de luz, sino revelando nuestra oscuridad. Y esto es un asunto bien importante. Porque yo lo que he visto es que como que en este tiempo, cuando las cosas están como álgidas, duras, cuando vienen épocas de crisis, todos nos pegamos de los santos y a rezar y empezamos a coger pues los ángeles de tema, o sea, invocamos todo lo que es la luz y resulta que pues ese es un camino, pero resulta que es que la oscuridad está afuera, no porque, pues, digamos que la haya puesto aquí el diablo. Es decir, si ustedes se fijan, ese concepto del diablo y la oscuridad, eh, si no hubiera seres humanos, no habría nada de eso, porque los animales, digamos que saben cómo autorregularse. En cambio, los seres humanos, más o menos, ¿cierto? Es decir, esa oscuridad está afuera, no porque haya llegado pues un meteorito con el diablo y se bajó aquí el diablo y pues y empezó a hacer de las suyas. No, el, el, el asunto del diablo es que
nosotros no hemos sido capaces todavía de entender qué es la luz y qué es la oscuridad en nosotros. Y de pronto, porque nosotros nos han enseñado a ser muy buenos, empezamos a separar la oscuridad de nosotros y la empezamos como a deslindar de nosotros, sabiendo que la oscuridad está en nosotros y está. Y precisamente el hecho de que nosotros queramos alejar algo de nosotros, ahí comienza la oscuridad. En el momento en que usted dice, yo no quiero ser así, está mandando un contenido consciente a la oscuridad. Y ahí empieza a deformarse. Bueno, Dani, vamos por partes. Vamos por partes. Vuélvenos a dar la definición de Jung de lo que es la sombra. Y luego nos cuentas por qué llegaste al punto de decir que la sombra y el diablo pues tienen como una relación. Bueno, para Jung, la sombra es todo aquello que nosotros rechazamos de nosotros en alguna época, normalmente de niños. La sombra es aquellos contenidos que en algún momento estuvieron dentro de nosotros, pero que por el desarrollo que nosotros tenemos, van apareciendo ciertos conceptos que son adecuados y no adecuados. Es decir, usted tiene que ser bueno, usted no puede ser malo. Entonces, ¿qué es ser bueno y qué es ser malo? Entonces, normalmente, bueno es todo lo que en esta familia se acepta. Malo es lo que todo en esta familia se rechaza. Entonces, usted no puede hacer nada que en esta familia no se acepte, porque inmediatamente usted está cometiendo una falta y usted se está alejando de todos los conceptos que nosotros llamamos bueno. Entonces, resulta que depende de donde usted nazca, habrá algunos contenidos buenos y malos, que no necesariamente para ciertas familias sean buenas y malas. Un ejemplo para que clarifiquemos esto, para que miremos esto, ¿cierto? Sí. Mire, normalmente cuáles son los países en guerra? Son los más religiosos. países, y los países que hablan del otro como una sombra, son países que tienen sombra entre ellos. Entonces, por ejemplo, para el mundo asiático, pues bueno, Irán, Irak, de todos estos países que han estado en conflicto con Estados Unidos, para ese mundo los norteamericanos son unos depravados. Son depravados porque muestran los contenidos, porque no son personas que tengan, digamos, que una abstinencia frente a mostrar desnudas a las mujeres, porque son hombres pecadores, porque hacen esto, porque beben, porque también tienen, digamos que tienen desaforos en el mundo de afuera que para ellos son no aceptados. Vámonos al contenido de Estados Unidos, y entonces Estados Unidos rechaza a esos países de por allá porque las mujeres son tapadas, porque digamos que son excesivamente religiosos, porque digamos que no tienen un desarrollo, digamos que en la parte exterior. Entonces, mire que siempre hay dos contenidos que están enfrentados. Y como al mismo nivel. Pues a veces al mismo nivel, a veces no. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una fortaleza muy grande armamentística, entonces puede
decretar qué es lo bueno y son digamos que los sheriff del planeta. Ellos son la mano de la justicia y dicen qué se puede hacer y que no se puede hacer. Entonces, claro, tienen unos poderes, digamos que militares para respaldar esto, pero resulta que otros países también tienen otros poderes, pues no tan grandes, pero tienen unos poderes que normalmente actúan como formas de milicias, son pequeñas milicias y que hacen grandes daños. Pero resulta que es curioso porque digamos que Estados Unidos es el que dicta las medidas de qué es lo aceptable en el mundo y esas son las medidas que casi todo el mundo acoge, ¿cierto? Y de ahí que nosotros, si acogemos esas medidas, somos países buenos, ¿cierto? Eso es un ejemplo, ¿cierto? Eso es un ejemplo de cómo funciona en el afuera. El caso es que en nuestro interior sucede exactamente lo mismo. Es decir, nosotros a través de nuestra educación vamos viendo qué es lo aceptado y no es aceptado, ¿cierto? Entonces, depende en qué estrato social usted nació, hay cosas aceptadas o no, ¿cierto? Por ejemplo. Por ejemplo, digamos que, vea, es muy bueno que usted tenga carro, casa, beca, que usted vaya a centros comerciales, que usted compre los últimos dispositivos de moda, y eso rige para unos estratos sociales, pero hay otros estratos sociales que no tienen ese poder adquisitivo. Entonces, como no lo tienen, entonces a nosotros, digamos que van viendo a esas personas como que estas personas no pertenecen al círculo nuestro, ¿sí me entienden? Entonces las personas, desde ahí, nosotros tenemos una mirada de que cuando vamos a visitar barrios o estratos sociales bajos, eso es peligroso, eso es malo, eso por ahí no se puede andar, ¿sí me entienden? Entonces, mire, el asunto es que desde chiquito a usted le empiezan a decir qué cosas podría usted, digamos que, por ejemplo, una familia que es muy intelectual, una familia que es muy intelectual. Entonces, en esa familia, lo más importante es que todos estudien y que todos se labren, digamos que una carrera, que hagan una maestría, que hagan estudios. Pero normalmente siempre en una familia sale el que va a compensar toda esa locura de esa familia. Entonces aparece la ovejita negra que no le gusta ese estudio y que le gusta ser negociante, por decir algo. Entonces, no es sino que aparezca eso para que usted empiece a ser el rechazado de su familia. ¿Por qué? Porque usted no estudió. ¿Y por qué no estudió? Ah, no, pues porque me gusta el billete. Entonces, no, a mí me parece súper aburrido hablar con ustedes, porque ustedes me hacen sino teorizar y yo no hago y no vivir, ¿cierto? Entonces, a mí me parece muy aburrido el cuento suyo. Desde ahí empiezas a ser rechazado, entonces empiezas a ser como lo no aceptado en esta familia y todos los contenidos de lo no aceptado van a llegar exactamente a esa persona. Esa persona se empieza a constituir como lo que llamamos la oveja negra, el chivo expiatorio. Y esa persona va a cargar con todo lo que la familia no ha sido capaz de cargar. Entonces, por eso, cuando hay los chivos expiatorios o las ovejas negras de la familia, nosotros deberíamos cuestionarnos bastante sobre para quiénes son las ovejas negras de la familia o qué contenido se está trayendo esta persona. La sombra es algo que nosotros construimos a través de la vida nuestra. Desde chiquitos, nosotros mismos vamos seleccionando
lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Lo que nos gusta es mío y lo que no me gusta no No es es mío. mío. Lo No es- negamos desde muy pequeños. Eso se llama, digamos que psicológicamente, esa función se llama proyección. Es decir, hay cosas que yo acepto en mí, que están dentro de mí, y hay cosas que yo rechazo de mí, que están fuera de mí. Pues cree uno, Supuestamente, supuestamente. supuestamente. Lo que Normalmente lo que uno rechaza fuera de uno es porque hace parte de su sombra, es lo que te entiendo. exacto. Mm. Entonces, todo lo que yo rechazo de mí, que se va hacia afuera, al mundo de afuera, pues que creo que está en el mundo de afuera, va a un baúlcito que se llama la sombra. Y eso va, cada que yo digo, no me gusta, pues me gusta ser bueno, no quiero ser malo. No me gusta manejar armas, entonces eso es malo. No me gusta, digamos que, hablar demasiado. Me parece que eso no me gusta. Entonces, cada de esas preferencias son individuales. Y normalmente nosotros nos acogemos a todo el decálogo de nuestra familia que nos dice lo que no, lo que es aceptable. Entonces yo voy chuleando uno por uno de esas cosas y ya quedo integrado a la familia. O ¿Listo? sea, de un proceso que nace siendo individual, queda integrado a toda la energía familiar. ¿Por qué hacemos esto? Porque es muy necesario. O sea, es muy necesario dentro de nosotros. Tenemos, digamos que en nuestros genes aprendimos a que nosotros tenemos que sobrevivir en clan. Es muy Claro, difícil yo sobrevivir solo. Me puede claro, morir. claro. Entonces el clan llega a apoyarte, a acogerte, a protegerte, y para poder hacer parte de ese plan, haces una fidelidad con lo que al clan le parece bueno y con lo que al clan le parece malo. Entonces, así es. Excelente síntesis, doña Dianet. Claro, entonces eso va constituyendo, ¿cierto? Lo que nosotros rechazamos en nosotros va constituyendo lo que llamamos la sombra. Esa sombra, nosotros vamos haciendo esto a través de toda nuestra vida. Desde chiquitos lo hacemos más por esa aceptación social, hasta que llegamos a la adolescencia. En la adolescencia, es toda esa mano de cosas que me dicen mi papá y mi mamá. ¿Quién sabe si eso es así? Mm. El adolescente es el que empieza a cuestionar todos los valores de la familia. Y por eso es que el adolescente es rebelde, no lo entiende, no se entiende al mismo, no sabe ni qué hacer, porque él está con unos contenidos que no son de él, que fueron decretados por su familia. ¿Quién sabe si en su naturaleza está eso? Y entonces él empieza a buscar dentro de él los contenidos propios, no de la familia. Por Claro. eso es que el adolescente pelea con la familia, pero diario con papá y mamá, porque Mm. es decir, eso no es mío, eso no es mío. Solo que no tiene los elementos para decirlo claramente, ¿sí me entiende? Pero es una lucha interior, hasta que llega más o menos a los 18 o 20 años y ya va escogiendo como, bueno, yo voy a estudiar esto, voy a hacer esto con mi vida, ¿cierto? Y empieza ya a regir su vida por sus contenidos propios. Entonces, claro, esos contenidos propios van lentamente estructurándolo a él, dependiendo
de qué tanta carga tenga de la familia. Porque usted puede pelear como adolescente lo que quiera, pero pues usted no tiene poder personal para vivir solo. Mm. Todavía tiene que Fíjense. cumplir reglas, está bajo la merced del sistema económico familiar, entonces, pero este es De, un de proceso a- demasiado importante, o sea, es como hace parte del proceso de individuación. ¿En qué momento claro, empieza ese proceso en que la persona intenta conocerse a sí misma y diferenciarse de los patrones familiares? claro, claro. De ¿Cuándo empieza? ahí, pues, es que es muy curioso, pues yo creo que arranca en la adolescencia. ¿Cuándo acaba? No, yo todavía me revelo con Uno cosas. todavía revela, uno Sí, todavía revela. Lo que pasa es que hay que entender que uno no tiene que pelear con el afuera, porque eso es un asunto interior. Pero la mayoría de nosotros creemos que eso es en afuera y entonces establecemos peleas en el afuera. Y claro. entonces empezamos a rechazar una cantidad de cosas cuando resulta que no las hemos todavía digerido dentro de nosotros adecuadamente para saber si eso es mío o de mi familia. Uno puede llegar a los 50 años y todavía estar resolviendo la sombra. Claro, claro que sí. Bueno, ¿qué te parece? Respondamos esta pregunta de Liliana Henao, terapeuta, que nos va a estar acompañando mañana hablando de las emociones. Liliana dice, a los políticos se les permiten cosas que se saben que no están bien, pero ellos las ven bien. ¿Ahí qué será? Es que el asunto es que la sombra se empieza a colar en todos los estamentos que usted se imagine, en todos, en la religión, en la economía, en la política, en todos los estamentos está la sombra. Hay algunos que tienen la sombra más, digamos que más constituida, es decir, los políticos normalmente tienen que vender votos para quedar en el poder. Cuando quedan en el poder, vaya a ver si hacen lo que dijeron, ¿cierto? Los hombres que digamos que tienen valores constituidos, pues dirían lo que van a hacer y lo hacen. Mm. Pero resulta que en la política así no funciona, ¿cierto? Porque hay una cantidad de estructuras que tienen que soportar y que hay unos votos y que hay personas que hay que darle unos cargos, una cantidad de enredos. Y es que es muy interesante este tiempo porque vamos a ver salir mucho de la sombra. Por eso es que quería hablar de este tema, porque vamos a ver sombra saliendo. Y yo estoy viendo, pues, en los sueños de mis consultantes y en los sueños del grupo de sueños, también estamos viendo como conteniditos de la sombra. Vea, una cosita. En este capítulo de la sombra nos vamos a quedar varias conferencias porque es muy extenso. Entonces, no vamos a aprender hoy todo lo que es la sombra, pero lo vamos a ir hablando para que podamos entender más claramente de lo que estamos hablando. Incluso después vamos a hablar de sueños, en los sueños, cómo aparece la sombra, ¿correcto? Vale. Entonces, con tranquilidad, que esto es un asunto que es de tiempo, entonces no No, corramos, no no nos corramos. vamos a acelerar, o sea, hoy lunes vamos a hablar de la sombra, en cambio el viernes cuando nos volvemos a ver vamos a hablar de la sombra y muy seguramente el lunes que sigue vamos a hablar de la sombra, pero vean, en serio que cuando uno empieza a trabajar la sombra y la empieza a integrar o la empieza a iluminar como lo dice Daniel, empiezan a pasar cosas maravillosas en la vida de uno porque empieza uno a dejar de pelear. Mira, Daniel Alzate. Daniel es médico, es un gran amigo y dice, dentro del núcleo familiar y hablando de la oveja negra y de los que sí se adaptan específicamente a la dinámica familiar, aún sabiendo que se es la oveja. Es posible que una oveja negra sea una muy buena oveja negra aceptada dentro de la familia. O sea, que Daniel es oveja negra, contestada. Ojo, ojo, la sombra no es lo malo.
Ojo Ajá. pues, la sombra es lo rechazado. Es decir, usted puede que sea, se acuerda de lo que yo les contaba de esta persona que rechazaba A los los canales, videntes. sí, a los videntes y a los canales. Entonces, claro, ella comenzó por rechazar digamos que a ese tipo de personas, porque le parecían muy banales, muy tontos, que cuál sentir, si lo valioso es pensar. Entonces, claro, ella fue constituyendo la sombra y con el tiempo se dio cuenta de que eso que había puesto en la sombra era su arquetipo Mm, y terminó siendo la sombra. La idea que propone Jung es que nosotros integremos la sombra. ¿Qué quiere decir eso? Que integremos lo que hemos rechazado en nosotros. mm. Eso es más o menos durito en el proceso individual. ¿Por qué? Porque lo que propone Jung es esto. Aquella persona que a usted le caiga horrible y al hígado, esa persona es la que usted tiene que integrar, porque es su sombra. Entonces eso no es pues como un contenido muy asimilable pues y que, ay, qué alegría vamos a integrar la sombra. Eso no es tan fácil, ¿cierto? No es tan digerible tan rápidamente, porque esto lo vamos a hacer con mucha calma a través de nuestra vida. Y la vida nos va a traer en cada ocasión sombras para que nosotros de pronto en algún momento tengamos que vernos con esa sombra y entender que esa sombra es sombra porque yo la he rechazado, pero Mm. con el tiempo vamos a ver que esa sombra tan horrible que vemos es humano. Y trae una información muy bonita. Mira, Daniel F. Gaviria pregunta, ¿la sombra en sí es el cúmulo de emociones densas reprimidas? No necesariamente densas. Usted puede tener de sombra a un profe suyo. Mm. Entonces, un profe es una cosa horrible, no. Un profe de pronto es una persona que sabe y que de pronto puede enseñar, pero que usted lo peleó con eso y lo tiene guardado. Con el tiempo, nosotros nos vamos a dar cuenta de una cosa. No es todos nuestros amigos, normalmente, échele ojo a su amigo. Aquel amigo y usted tienen algo en común. Ve, revisen sus amigos. Los amigos normalmente tienen los mismos problemas de nosotros, solo que el amigo eligió otro camino para resolver un asunto. ¿Cuál? El mismo asunto que yo tengo. Ejemplo, yo de chiquito, como me decía en estos días un paciente, yo pues que me trajo un sueño. Entonces me decía que me mencionó a un peladito, un amiguito que tenía de Sardinito y que eran muy amigos de Sardinito. Entonces yo le pregunté, ¿cómo es ese amiguito de Sardinito? Yo, no, es un amigo, ¿qué tal? Yo le dije, y le pregunté, como digamos que en el sueño aparecía como un amiguito de infancia y que ya en este momento es como más o menos amiguito. Yo le decía, te apuesto a que ese amiguito tuvo los mismos problemas tuyos. Y eso es exacto, porque me dijo, claro, es que a mí, digamos que mi papá se separó de mi mamá y se ausentó. Y mi amiguito igual. Entonces, por eso es que los amigos nuestros son amigos. ¿Por qué? Porque los amigos escogieron un camino diferente para solucionar un tema, el abandono. Un tema. Hay muchos temas.
¿cierto? Que tenemos que resolver en la vida. Entonces, claro, el amigo a través de las vivencias y de las experiencias nos va enseñando otra forma de abordar el tema del abandono, por decir algo. Por decir, uno de los temas que se pueden tratar, de los Uno de que los se temas. pueden tratar las amistades. Mira, Daniel Alzate dice, la sombra tiene aspectos increíbles que aún no hemos aceptado y que podemos incluso aceptar y transformar para provecho o mejoría en nuestra vida. Por aquí Carlos Muñoz, ex compañero de la Universidad de Antioquia, saluda, me encanta verte a ti también. Oneida Montiel dice, la sombra es lo que no aceptamos de nosotros, lo que no hemos integrado y que algunas veces proyectamos en los otros y nos molesta, es lo que entiendo. Entendí muy bien. Muy bien, Dice, ya, va por buen camino, con la sombra al menos. Sí, mira, Entonces depende, ven, yo te pregunto, que está preguntando, dice, bajo la perspectiva de qué autor están haciendo referencia al concepto de la sombra. Jung, Carl Gustav Jung. Correcto. Bueno, y la Sí, tiza de Jung, es que están hablando mucho, Daniela, hay que dejar que las personas también interactúen y por es, favor. la tiza de Jung dice, integrar la sombra implica siempre un dilema moral, por eso es tan difícil. Uh, claro, porque lo que se pone en juego es lo que nosotros creemos que es nuestra moral. La Mm. pregunta grande que usted se tiene que hacer es, ¿dónde le inculcaron esos valores? Normalmente de chiquito y en la familia. Un libro muy bueno que se los recomiendo Mm. es El encuentro con la sombra. Lo voy a colgar en mi sitio de Facebook, del sí mismo. Lo voy a colgar. Listo. El encuentro con la sombra se encuentra en PDF. Es de Conisby y es escrito por, ahí escriben muchos. Campbell, Jung, Marilis Bonfrance, escribe mucha gente y son muy buenos. O sea, es Eh, una compilación de conceptos sobre el cómo se aborda la sombra de acuerdo a cada uno de esos pensadores. claro, y sobre todo que es muy interesante porque una de las cosas que a mí me encanta, que yo ya he dicho y que, bueno, vamos a realizar, es los psiqueforos. O Mm. sea, el cine es maravilloso para mostrar estos temas. Películas muy recomendadas para ver de la sombra. Pues la más antigua, Mr. Jekyll and Mr. Hyde, Mm. que es el asunto de la sombra, ¿cierto? Una película muy reciente de ellos, la película más reciente que yo he visto de la sombra es que habla de Mr. Jekyll and Mr. Hyde, lo titularon como Mary Mary Reilly. Reilly. Muy bueno, véanse esa que es muy buena. Y una de las que uno no creería y que se volvió lo que llaman película de culto es El Club de la Pelea. Ah, esa película es increíble. Yo no me la había visto, la verdad. Y cuando empezamos a trabajar la sombra en el taller de psiquéforos, les digo pues que ahí uno entiende la división que uno tiene peleando con lo que es. Claro. Ven, y dice Sandra, creo que Sandra Vélez, y si uno no tiene amigos, ¿cómo hace para conocerse la sombra? Ah, Ah, no, pues, vea, Valencia, Valencia. esa solución se la puede decir Liliana Henao. ¿Sabe con qué? Con ¿Por un qué? espejo. Ah, Liliana Henao. Bueno, mañana vamos a tener a Liliana Henao a las 8 de la noche. Eso va a estar buenísimo. Y el miércoles, perdóname que haga esta cuña, el Por favor. miércoles vamos a tener a Camilo Velázquez que nos va a hablar sobre los psicodélicos como una herramienta para el autoconocimiento. Ese es un Eh, tema muy controversial, pero los que quieren saber por qué se usan esas medicinas ancestrales como la ayahuasca, el yagé,
Y hoy en día hay sintéticas como el LSD o personas comen hongos y ese tipo de cosas. ¿Por qué está pasando ese fenómeno? Si es nuevo, si es antiguo, vamos a conocer la historia sobre ese tema. Así que los invito mañana para hablar de las emociones y el miércoles para hablar de este tema de las medicinas ancestrales. Bueno, Daniel, y entonces si uno no tiene amigos, ¿qué? Yo no creo. Se conecta por... Por internet. Una de las cosas más interesantes que me ha parecido a mí con el tema de la sombra y cuando he, digamos que he leído la Biblia, es que resulta que hay contenidos muy antiguos que están hablando de este fenómeno, incluso pues digamos que en la Biblia hay digamos que, miren lo curioso, de, pues que estamos hablando, pues estamos hablando de la sombra, pero estamos hablando de muchas cosas de la sombra y una de ellas, de los fenómenos que acompañan la sombra, se llama la proyección, que es, yo rechazo en mí lo que no me gusta de mí, entonces eso que no me gusta de mí, yo no lo tengo, lo tienes otro, ¿sí? Entonces, ese otro que lo tiene, yo, como lo veo, que eso que él tiene representa lo que a mí no me gusta, yo lo rechazo. Entonces, por eso, cuando usted en la vida normal de vigilia, a usted alguien le caiga muy mal, revise muy bien a esa persona porque es muy probable que esa persona sea igualita a usted o que haya tenido los mismos problemas suyos y que ella tiene una forma de vivirlos y usted otra. Por eso es que se encuentran normalmente uno en las amistades, es muy curioso. Yo no sé si ustedes se han pillado, que de pronto hay un amigo que es muy conversador y hay otro que es todo callado. ¿Cierto? O sea, son sombras. De los dos hace uno, ¿cierto? O por Uno ejemplo, los ama, se queda un hombre perfecto. Pues hay, hay mujeres, mires las mujeres que son muy recatadas, que son abrochaditas hasta aquí. ¿Cuál es la amiga? Ah, la que es toda loca, toda histriónica, toda mostrona, ¿cierto? Échele ojo a esas parejitas de los amigos, que es muy interesante. Bueno, mire que frente al fenómeno de este fenómeno que llamamos la proyección, incluso la Biblia nos ha hablado de esto hace mucho rato, pues la Biblia fue escrita hace muchos años, bueno, desde el 300, ¿cierto? Pero mire lo que pongamos en palabras y ampliamos la imagen. En Lucas 6:41 dice Jesús, ¿por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? Entonces, ampliemos esa imagen, ¿sí? O sea, mire lo que yo les decía. Yo, como hay algo que no me gusta, lo rechazo, entonces está en el otro. Entonces, por eso dice aquí que, ¿por qué rechazo la paja? Es decir, el contenido que el otro tiene es una pajita en comparación a la viga que yo tengo. ¿Eso qué quiere decir? Que ese contenido que usted rechaza afuera, que usted ve tan horrible, es que usted lo tiene así de grande y el que está proyectando lo tiene así de chiquitico. Entonces, cabe que usted se revise dentro de usted si ese contenido que está rechazando afuera, usted lo tiene adentro, pero reprimido. Entonces, échele ojo, por ejemplo, a esas personas que lo que llamamos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de la vida real. Yo me acuerdo que cuando pues yo estaba ingresando en este mundo de los sueños y que ya fui abriendo el ojo pues a estos fenómenos, resulta que nosotros teníamos un vecino. Entonces ese vecino era un doctor y era, mejor dicho, como la imagen más hermosa que uno podía ver. Y era que el doctor, cuando salía,
se despedía de su esposa ahí en la entrada y de los dos hijos y se iba a trabajar. Y el hombre volvía en la tarde y entonces saludaba a su esposa y a sus hijos. O sea, intachable, la familia perfecta. Llega un 24 de diciembre, donde las barreras, pues a través del licor, se empiezan a bajar. Ay, sí. Y entra ese vecino con el doctor, El doctor, el bien puesto, gente. otra vez, ¿cómo? Entra el doctor con una garrafa de aguardiente y diciendo, vecinos, ustedes y yo que no nos hablamos, yo no sé por qué, venga, tómese una aguardiente, oiga, y nos metió de aguardiente a cada uno y ese tomaba otro. Y entonces el hombre estaba, pero cuando al ratico el hombre, pero todo contento, sacó la pistola y ¡pah! Dando tiros al aire. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es el fenómeno que está sucediendo ahí? Hay una desinhibición del córtex por los tragos y entonces empieza a salir lo que está por allá guardado y se libera la sombra y sale con todo ese contenido que él tiene reprimido. Entonces, claro, empieza a hacer tiros que nunca hace tiro, empieza a tomar trago que él no puede tomar trago, ¿sí me entienden? Entonces, es muy delicado el asunto de la sombra, o sea, muy delicado que usted sea una persona que reprima mucho sus instintos. Entonces, lo que Jung recomienda es que usted saque los contenidos que tiene reprimidos de una manera incluso jocosa, para que en el afuera, ¿cierto?, se sienta como, o sea, cuando, por ejemplo, un jefe lo pone a trabajar pues en el coronavirus y que tiene que ir, que usted es médico y que tiene que ir pues a prestar servicio a las malas porque usted no lo haría así, ¿cierto?, común y corriente. Entonces, la idea es que usted pudiera decir al menos esto, pues jocosamente, ¿cierto? Como, no, pues jefe, ¿cómo así? Entonces me va a poner a exponer o pues sáquelo de alguna manera, porque esa es la manera en que usted puede al menos expresar lo que hay dentro de usted. En pareja, eso sí que es importante. ¿Y cómo se hace en pareja? Aprenda en pareja a decir, al menos en forma jocosa, lo que usted no hace. Dígalo al menos jocosamente. Él es todo callado, entonces se le dicen don callado. Casos de la vida real, ¿no? Es que de nuestro país, por allá. Mi compañero es supremamente silencioso, introyectivo, en cambio yo sí soy que hable, vea, hasta por la noche me salen letreros, vea. Sí, claro, en pareja hay que aprender a que esas diferencias no se conviertan en un problema, sino por el contrario, una forma de encontrar una mediación para hacerlo divertido, hacerlo bonito y entenderse. Claro, porque es que si no, va a llegar un momento en que lo vas a sacar muy maluco, ¿sí me entendés? Y Con lo vas a sacar enojo, en un de mal la manera, momento. o sea, o con tragos, o enojado, o en una situación de crisis que más o menos estamos, es muy probable que todos los contenidos que tengamos reprimidos, como estamos encerrados, vamos a tener que sacarlos. Entonces la idea es que no nos desbaratemos. La idea es que podamos, digamos, que al menos hablarnos, decirlos, comentarlos, tenga humor para decir las cosas. No espere a que llegue un momento de tensión para sacar lo que tiene allá, porque normalmente cuando esas situaciones llegan muy abruptas, o sea, mientras usted más rechace algo, eso es como una olla a presión, es como ponerle usted
la mano a la olla a presión para que no salga eso. Entonces, cuando usted quita la mano, se toma unos tragos, o viene una crisis, o usted se relajó, o viene una situación de tensión, usted libera esa tapa y sale ese Con- personaje y sí. empieza a hacer de las suyas. Pues Y mira no, que Liliana Henao aquí está diciendo la pareja qué nivel de sombra puede tener y siempre lo tiene. vea, resulta que en el proceso de individuación, Jung propone que primero nos encontremos con la sombra para saber quiénes somos y quiénes no somos. Es decir, para que yo esté diferenciado. Porque cuando llega a la pareja, más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque primero, yo tengo una noción de mí muy idealizada. Yo soy muy bueno. Entonces, en el enamoramiento, lo que nosotros hacemos es mostrar el rostro de Dorian Gray. Mm, Lo mostramos todo bonito, pero nadie muestra lo que hay detrás del retrato de Dorian Gray, porque eso está horrible, con cucarachas, ajado. Bueno, sí, dilo. Entonces, claro, el asunto es que ojalá nos conociéramos lo suficiente para saber que no somos todo bueno en nosotros. Mientras más usted conozca su sombra, lo que es y lo que no es, o lo que no quiere ser, pero que de por dentro sí es, o que Mm, no quiere aceptar, pero que por dentro lo tiene, mientras más usted se conozca dentro de usted, es más factible que pueda tener una buena relación personal, buena relación de pareja. ¿Por qué? Porque resulta que en pareja los lazos se entrecruzan. Entonces, ya si no sabemos ni siquiera quién soy yo y usted está con los lazos energéticos todos entrelazados entre la... con su mujer, usted va a empezar a echarle la culpa a su mujer de cosas que son suyas. Mm, Y normalmente eso es lo que pasa en pareja, que no han vivido suficientemente la sombra, entonces cuando se encuentran empiezan por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Yo soy un man super perro que yo lo vivo callado y no le cuento a nadie, para que nadie se dé cuenta, pero yo soy el super perro. Y mi mujer es la súper callada y súper fiel. Y claro, resulta que la mujer, la vida le da vueltas y de pronto resulta con un man y ella empieza a vivir una infidelidad que llamamos. mm. Entonces, yo, ¿qué hago? Vos sos una infiel, vos sos tal cosa, vos, y no me doy cuenta de que yo soy eso, pero como yo le vivo calladito y no le cuento a nadie, la mujer es la encargada de sacarle la sombra a uno, pero Claro. entonces mucho cuidado en pareja cuando nosotros empecemos a apuntarle a ella. Fíjese, acuerde, cuando usted apunta, usted tiene tres Un dedos dedo hacia así. adelante y tres dedos hacia acá. Claro. Entonces, Mira, sí, perdona. dale, Pues dale. mira, Gabriel Macías, un amigo fotógrafo que es muy cercano a estos temas, él hace yoga y hace unas meditaciones hermosas, dice, es bueno decirle a esa persona de frente que tienes que tienes que te caigo mal, pues como pues es enfrentarle, decir, lo que a usted le cae mal de mí lo tiene usted por dentro. Vea, una de las cosas que a uno le ahorra mucho tiempo y energía es que, pues, si se conoce a usted mismo, ¿cierto?
Ojalá pudiéramos tener otras relaciones en el enamoramiento, como que cogiéramos y dijéramos, vea, ¿sabe qué? Yo entiendo que si no le digo a usted lo que yo soy, nos vamos a enredar en el camino. Entonces, ¿sabe qué? Vea, este es el retrato de Dorian Gray que yo le muestro a la gente. Entonces yo soy así de sí. Y le voy a mostrar la parte de atrás del retrato. Y muestre todo lo maluco, lo que no se acepta de usted, pero que usted sabe que lo tiene. Muéstrelo en pareja. Eso le va a ahorrar una cantidad de tiempo. Lo que pasa es que, ¿cómo muestro yo la imagen que yo no quiero que nadie se dé cuenta? Así es. Eso requiere, pues, cierta entereza moral, que quién sabe, pues, si la hemos desarrollado a través del tiempo, ¿cierto? Porque lo que nos ha dado en este mundo que vivimos es que nosotros, más que ser, tenemos que aparentar. Entonces, Dice SM Valencia 06, me gustaría que nos hable qué piensa de la fidelidad, de esa exclusividad afectiva que también aprendimos socioculturalmente. Ay, Daniel, ay, Dios mío. Bueno, vea, se lo digo muy sencillo. Aprenda a ser fiel a usted mismo. Es decir, si usted es fiel a usted mismo, usted va a entender que usted tiene que jugar la vida de otra manera. O sea, no juegue a lo que juega el mundo externo, a hacer lo que el mundo externo le dice cómo debería ser. Si usted es fiel a usted mismo, usted se va a dar dando cuenta con el tiempo de que si yo quiero ser una persona con valores, con criterios, te voy a decir lo que soy. Y no me importa. Porque eso garantiza que usted va a tener buenos amigos. Y eso va a garantizar que usted sea usted, no una apariencia, la apariencia que piden de usted. Eso es ser fiel a uno mismo. Si usted es fiel a usted mismo, yo le garantizo que le va a llegar una pareja muy distinta, porque van a jugar a otra cosa. No a como nos ven de bonitos afuera y tomémonos esta selfie aquí almorzando y desayunando o tomándonos unos tragos. pero por el chat le estoy diciendo, mándame una foto, pues, sí. Sino que juguemos a vos y yo. Juguemos a que nos queremos realmente, no a mostrarle al mundo que nos queremos, pues, y que nos queremos porque salimos en los centros comerciales tomándonos fotos tan bonitos y se acaba el selfie y vaya a ver pues la realidad. Dani, nos dice la tiza de Jung, por favor repite el ejercicio de la sombra en pareja. Vea, lo más interesante en la sombra en pareja es que usted juegue a decir la verdad de lo que usted le choca en el momento que le pasa. Ojalá tenga pues buen humor para decirlo, pero no se quede callado con eso, que le choca. Diga, pues, diga lo que tiene que decir, ¿cierto? No se me ocurre ni esto, pero ya se me ocurrirán, o sea, yo a veces pues, digamos... A ver, dígalo directo, es que se están enredando por allá, se está yendo por las ramas. A ver, mira, suéltelo. A tener unos personajes en mí, ¿cierto? Que les doy salida. Entonces yo le doy salida a un personaje en mí que se llama el negro. Entonces el negro es muy básico. El negro dice la cosa como son. Entonces el negro, cuando le dice, mi amor, pero ve que tenés que... ¿Y yo por qué tengo que trapear? Trapeo. Usted fue la hecha para trapear, mira. Entonces... Esa es una salida con humor. Exacto, ponerle jocosidad a la sombra. Entonces tú le pones jocosidad al perezoso que hay en ti, que es el que se enoja porque lo ponen a trapear, pero pues obviamente hay que compartir. Claro. Muy bien, pero el negro es tan básico. El negro dice lo que como es.
Entonces, busque la forma porque con esa los dos nos reímos, como vean a este, pues, o así que yo fui hecha para trapear, este es el pendejo, ¿cierto? Entonces, es muy interesante que en las parejas juguemos al humor, juguemos al buen humor, para que nos, y digamos las cosas como es, o sea, pues, digamos las Claro. cosas como Aquí Ramiro Escobar de Megaservicios MS pregunta, ¿cuál es la diferencia entre lealtad y felicidad o será fidelidad? A ver, pues debe ser lealtad y lealtad, fidelidad. sí, pues y felicidad y bueno, Pues a ver, mira, yo encuentro una cosa, que una de las cosas difíciles para el ser humano es ser leal. Primero hay que ser leal para después ser fiel, creo yo. mm, Porque la lealtad es con uno, pues creo yo, la lealtad es con uno, es de uno entender que uno no puede vivir dos aspectos en uno, lo que le piden a uno y lo que yo quiero ser. Es necesario que tenga más fortaleza lo que yo quiero ser, aunque eso le valga pelear en la familia, distanciarse de la familia. Es decir, para mi familia, pues yo arranqué haciendo otras cosas, digamos que muy diferentes a mi familia, ¿cierto? O sea, yo de entrada no me quise casar. ¿qué Eh, problema? pero, y, Mm. y yo me fui a vivir, fue con una gatica que me apareció, y yo dije, no, yo me voy con la gata. Pero de cuatro patas, Sí, o de una gata de cuatro patas que con el tiempo ya pues se convirtió en dos piernas muy bonitas. no, bueno. Dice XK Rotox, depende, qué nombrecito. Considero que la fidelidad debería ser la construcción de promesa de un amor propio y la lealtad un compromiso de reciprocidad con el otro. Mi belleza. Muy bonito, muy bonito. Sí, Y lo por que aquí, pasa es que usted no puede ser leal a otro mientras usted no haya sido leal a usted. Y leal a usted requiere que usted vea. Quién sabe si ve. Es decir, lo que yo siempre les digo a las parejas, no hay amor sin ojos, es amor de ciegos. Entonces, si usted, ¿cómo es el amor de ciegos? A los palazos, así como reventando la sorpresa, a los palazos, es el amor de pareja, es el amor de ciegos. Es decir, ve, abra el ojo primero antes de meterse en pareja. Ojalá usted se pueda ver toda la pecueca que hay en usted. Ojalá y se la pueda aceptar sobre todo, ¿cierto? Y ojalá pueda vivir con eso, porque eso no es nada fácil, pero es fácil solo cuando uno ya se acepta que tiene unas cosas muy horribles, pues que tiene que, pues, como decía, ¿quién era el que decía? Es que él no encontraba pues que un pecado que él no hubiera querido cometer. Creo que era Josh Campbell, no me acuerdo bien. Si hay alguien que lo recuerda, por favor lo dice. bueno, lo traemos para el viernes que nos volvemos a ver con Daniel para hablar de sueños, para seguir con el tema de la sombra. Nos queda un minuto, Daniel. Yo quiero aclarar que la charla del miércoles efectivamente se llaman psiquetrópicos, ese es el nombre que Camilo le puso, y todo es a partir de del estudio de su maestría. Él hizo una investigación que se llama Una aproximación a la utilización del LSD en contextos psicoterapéuticos. Entonces vamos a hablar es de un estudio, no es que vayamos a promover el uso de sustancias. Lo que estamos hablando es de cosas que hay que abrir la mente para que entendamos pues que hay que aprender de absolutamente todo lo que ha pasado en el mundo, son historias de la humanidad, hay registros muy antiguos del uso de psiquetrópicos. Entonces, Correcto. bueno, Daniel, se acabó esto, yo creo que quedamos Una empezados, última, una dale, última palabrita, una última palabrita. 10 segundos. Detrás de la sombra está el diamante. Acuérdese. Vaya por su diamante.
integre la sombra. Muy bien. Muchas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Vamos a estar con Liliana Henao a las 8 de la noche en punto. Gracias, Daniel. Chao.